Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado, trayéndole noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, hoy le vamos a hacer un llamado al presidente de la República, al Congreso y a todos los poderes del Estado. Tenemos un peligro inminente que nos acarrea hoy mismo y debemos tomar medidas firmes. Porque si esto se llega a concretar completamente, que ya está concretado, pero si llegan a repatriar a todas estas personas a Haití, a 350,000 haitianos que hoy perdieron el TPS, lo que lo mantenía legalmente en Estados Unidos, y ahora Donald Trump a esos estados que están o que predominan esa población haitiana que trabajaban con ese TPS, con ese permiso de trabajo que le estaba dando Estados Unidos por el tema que se dio por los terremotos en Haití, y fue una protección que le dieron a esos 350,000 familias haitianas para que estuvieran de forma legal trabajando hasta que se subsanara la situación en Haití. Donald Trump tomó la decisión de sustraerle y de quitarle ese permiso del TPS a los haitianos en Estados Unidos, pero se opusieron sectores y lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos emanó una sentencia y le dio el poder a Donald Trump para que le quitara a esos 350,000 haitianos el estatus de TPS. Eso sucedió ayer y tenemos que saber lo que puede pasar con eso. Esos 350,000 haitianos que vienen para Haití, sabemos que Haití está en convulsión y que esas personas traen su dinerito para cruzarse a República Dominicana. Nosotros podemos tener una estampida de haitianos llegando a República Dominicana con esa cefrón y esa guardia corrupto que por dinero lo puede dejar pasar. El presidente tiene que tomar medidas drásticas en la frontera, pero también, al igual que Haití, que tomó la medida de igual que Estados Unidos, que tomó la medida de quitarle el TPS a los haitianos en Estados Unidos, el presidente de la República debe tomar la misma medida aquí, quitarle ese permiso de trabajo a todos esos haitianos que lo tienen, porque es ilegal que ya lo tienen. Recordemos que cuando se promovió esa regularización, se puso en la ley transitoria que era por 2 años que se le iba a renovar esos carnés a los haitianos. Esos haitianos tienen desde el 2015 con esos carnés y siguen renovándolo, es decir, que es ilegal, pero a pesar de que también no tenían una documentación fehaciente para avalar sus registros biográficos y sus nombres y todo eso, porque no traían documentación de Haití y lo hicieron, como dicen, a la cañona. El Estado lo aprobó sin regulación. Entonces creemos que la medida que debe tomar el gobierno es hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, porque si Estados Unidos, que es el país más rico, no lo puede proteger a ellos, entonces ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Lamentablemente lo están deportando de todos los lados. De Chile, en Chile no lo quieren en Panamá, no lo quieren en ningún país de la región. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo y debemos salvaguardar la frontera, porque pueden llegar más de 250,000 haitianos a territorio dominicano con esta medida que está tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y las redadas van a empezar ya masivamente en Estados Unidos para deportar a todos esos haitianos que ahora han quedado sin la protección del TPS, del estatus migratorio de protección a los damnificados por el terremoto en Haití. Más de 350,000 haitianos pierden el estatus del TPS ayer, aunque las primeras redadas se enfocarían en Ohio, porque en Ohio está lleno de haitianos. Hay un pequeño pueblito que yo he ido allá y he visto muchísimos haitianos.
Hay un estimado en Ohio, que es un pequeño pueblito, de 14,000 haitianos con TPS. El mayor temor ocurre en Florida, donde vive casi la mitad de la población afectada. Escuchen bien, en Florida viven más de 158,000 haitianos según los datos de la organización civil FWD.US. Es una organización que mide las poblaciones extranjeras que viven en los estados. En el estado de Florida viven más de 158,000 haitianos protegidos por el TPS. Sabemos que también hemos ido a Florida, que Florida tiene un pequeño barrio que se llama el Little Haiti o el pequeño Haití, que es todos son haitianos. El 98% de la población de Little Haiti son haitianos y es una comunidad muy grande que hay en Florida. Más de 350,000 haitianos en Estados Unidos pierden su estatus de protección temporal, TPS, como le habíamos dicho este lunes, por lo que la administración de Donald Trump prepara operativos para su deportación masiva que comenzarían en el estado de Ohio, según reportan medios y congresistas. La protección a la deportación de los haitianos expiró tras un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones la semana pasada que postergó hasta este lunes el fin del TPS. Como consecuencia del fallo de la Corte Suprema que el 25 de julio pasado permitió al gobierno de Trump revocar el permiso. Como le dije, la Corte Suprema que el 25 de julio pasado permitió a Donald Trump revocar el permiso por una orden de un juez de la Corte Suprema. En este contexto, legisladores republicanos celebraron este lunes 2 reportes en la prensa sobre un operativo del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Departamento de Homeland Security, que comenzaría en Ohio, donde Donald Trump difundió en las campañas presidenciales del 2024 la idea falsa de que los haitianos estaban comiéndose las mascotas de la gente. Eso fue lo que Donald Trump dijo en la campaña del 2024, que los haitianos estaban comiendo las mascotas de las personas de Ohio. Desde el principio, lo que va a pasar en Ohio es que van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio, expresó el congresista federal Marco Rubio, republicano de dicho estado, en una entrevista con Fox News. Saquemos a todos de aquí y empecemos desde el principio, añadió Rubio. Aunque las primeras redadas se enfocan en Ohio, donde hay un estimado de 14,000 haitianos con TPS, el mayor temor ocurre en Florida, donde vive casi la mitad de la población afectada, unos 158,000 haitianos protegidos por el estatus migratorio del TPS, según los datos de la organización civil FW.US. La congresista demócrata David Wasserman School, quien representa un distrito en Florida, denunció que el DHS o el Departamento de Homeland Security planea detener a cerca de 2,000 haitianos al día para deportarlos a Haití. Ustedes saben el peligro que recorre eso, que deporten estos 2,000 haitianos diarios. Por lo menos 1,000 de esos diariamente van a tratar de pasar a República Dominicana desde que lleguen a Haití. Por lo menos 1,000. Eso lo sabemos que así va a ser y el gobierno de la República Dominicana debe de estar preparado para repeler esta amenaza a la República Dominicana. Va a ser un esfuerzo enorme de exportar 350,000 haitianos, dicen ellos, y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la administración. Esa es una situación inaceptable y es algo que no deberíamos aceptar, dice la congresista, declaró la legisladora este lunes en un video. Las deportaciones de los haitianos afectaría a sectores donde trabajan cerca de 200,000 de ellos, como hospitales, asilos, restaurantes, hoteles, pues
FWD.US, que es quien está reportando esto, estima que aportarían los haitianos 9.900 millones de dólares a la economía cada año, con la mayor contribución de 1.500 millones de dólares en Miami, Florida. El departamento de DHS de Homeland Security ha argumentado que la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente desde que Estados Unidos otorgó el TPS en 2010 tras un terremoto, pero activistas apuntan que el país está en crisis con casi 6.000 asesinatos en el 2025 sin un mandatario electo hasta la fecha desde el magnicidio del fenecido exmandatario Jovenel Moïse en 2021. Además, las deportaciones implicarían que cerca de 50.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos pierdan al menos a uno de sus padres, según los datos de la organización FDW.US. Bueno, señores, se nos pone cada día más difícil el tema con Haití a nosotros, porque cuando sabemos que tenemos 350.000 haitianos trabajando de forma legal en Estados Unidos, no representan una carga para República Dominicana, y también eso ayuda a aliviar la carga a esas familias que están en Haití, que reciben divisas de esas 350.000 familias, que ahora esto traerá la pobreza para más de 1 millón de personas, porque esas 350.000 familias podían provocar o provocan el alivio a 700.000 familias más de ellos económicamente radicadas en Haití. Esto va a causar un terremoto o un volcán hacia la República Dominicana masivo de lo que se llama inmigración ilegal desde Haití. Por eso llamamos y volvemos a llamar al Estado Dominicano a que tome medidas precautorias y que también asuma la misma responsabilidad que asumió el gobierno de Donald Trump y de Estados Unidos al despojar a esos haitianos del TPS. Aquí debemos despojarlos del permiso de trabajo, ya que ahora mismo es ilegal, es tan ilegal, y el gobierno tiene que asumir su rol y aportar a la legalidad. Y la legalidad es que los haitianos que tienen ese permiso de trabajo en República Dominicana, ese permiso no es válido ya, porque fue un permiso concebido y otorgado para 2 renovaciones. Ya llevan más de 5, ya esos permisos tienen más de 10 años en el tapete, que tampoco se puede convertir en una residencia permanente en un país, porque no fue concebido para eso. Pero más que eso, son permisos que fueron concebidos ilegalmente por Danilo Medina desde el principio, ilegalmente, porque se le produjeron a una población que estaba indocumentada, sin documentos de su país, y se le dio documentación dominicana. Es decir, a personas que ni siquiera sabemos quiénes son en su país, se le otorgó permiso de trabajo. Esto está muy fuerte y muy delicado, y volvemos a hacer un llamado con toda la responsabilidad del mundo a las autoridades y al presidente de la República Dominicana, porque esto puede traer muchas consecuencias funestas al Estado Dominicano. Desde su plataforma Potencia de Barrio les pedimos que se suscriban, que nos den like y que nos sigan. Potencia de Barrio.